Muchas gracias por acompañarme una vez más en este itinerario espiritual de la mano de nuestro querido Papa Emérito. Hoy vamos a tocar el tema Regresa a la casa del Padre que eres tú. Y he seleccionado para hoy la explicación del Papa sobre la parábola del Hijo Pródigo, que él llama también la parábola de los dos hermanos o la parábola del Padre Bueno. Esta se encuentra en la página 243 de su libro Jesús de Nazaret. Dice que obviamente es importante tomar en cuenta estos dos personajes, el hijo mayor que se queda en casa y el hijo menor que se va, porque está en un contexto en donde se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Aquí encontramos entonces dos grupos, dos hermanos, los publicanos y los pecadores, y los fariseos y los letrados por otro lado. Entonces Jesús les responde con tres parábolas. Una, la de la oveja descarriada y las 99 que se quedan en casa. Después la de la dracma perdida, y finalmente comienza de nuevo y dice: un hombre tenía dos hijos. Así pues, dice el Papa, se trata de los dos. En el texto del Evangelio de Mateo aparece también un momento en donde Jesús habla de dos hermanos, similar al de nuestra parábola. Uno asegura querer cumplir la voluntad del Padre, pero no lo hace. Y el segundo se niega a la petición del Padre, pero luego se arrepiente y cumple con su voluntad. Esto lo vemos en Mateo 21, del 28 al 32. También aquí, en este texto, se trata de la relación entre pecadores y fariseos. También aquí el texto se convierte en una llamada a dar un nuevo sí al Dios que nos llama. Pero tratemos ahora de seguir la parábola paso a paso. Aparece ante todo la figura del hijo pródigo, pero ya inmediatamente, desde el principio, vemos también la magnanimidad del padre. Accede al deseo del hijo menor de recibir su parte de la herencia y reparte la heredad. Da libertad. Puede imaginarse lo que el hijo menor hará, pero le deja seguir su camino. Este es el misterio de la libertad del hombre, en donde Dios no lo obliga a responder a su amor, porque la respuesta al amor siempre es algo libre, o si no, pues no sería respuesta al amor. El hijo se marcha, dice la parábola, a un país lejano. Y aquí viene el Papa a mostrarnos, como siempre, lo que los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo entendieron por estas palabras. Ese marcharse a un país lejano lo vieron los padres sobre todo como un alejamiento interior del mundo del Padre, del mundo de Dios, la ruptura interna de la relación con Dios, la magnitud de la separación de lo que es propio y de lo que es auténtico. Muchas veces esta parábola a veces se toma solamente desde un punto de vista moralista, como viéndose el hijo pródigo como las personas que están inmersas en esta lejanía, digamos, de la religión, lejanía de la moral. Pero, como vemos desde el principio de la Iglesia, esta marcha hacia un país lejano es visto como algo en lo que todos estamos involucrados. Todos somos partícipes por nuestra herida original de este alejamiento de la intimidad con Dios. Y por lo tanto, al perder la intimidad con Dios,
también perdemos la intimidad con nosotros mismos. Entonces, vemos que el hijo derrocha su herencia, solo quiere disfrutar, él está en el centro, quiere aprovechar la vida al máximo, tener lo que considera una vida en plenitud, pero como un proyecto de él mismo, desvinculado del proyecto que Dios tiene para él o que el Padre tenía para él. No desea someterse ya a ningún precepto, a ninguna autoridad. Busca la libertad radical. Quiere vivir solo para sí mismo, sin ninguna exigencia. Disfruta de la vida, se siente totalmente autónomo. La palabra griega usada en la parábola para designar la herencia derrochada significa en el lenguaje de los filósofos griegos sustancia, naturaleza. El hijo perdido desperdicia su naturaleza, se desperdicia a sí mismo. Y al final ha gastado todo. El que era totalmente libre, supuestamente, ahora se convierte realmente en siervo, en un cuidador de cerdos, que sería feliz si pudiera llenar su estómago con lo que ellos comían. El hombre que entiende la libertad como puro arbitrio, o sea, como pura autonomía, el simple hacer lo que quiere e ir donde se le antoja, vive en la mentira, pues por su propia naturaleza forma parte de una reciprocidad. Su libertad es una libertad que debe compartir con los otros. Su misma esencia lleva consigo disciplina y normas. Identificarse íntimamente con ellas, eso sería libertad. Así, una falsa autonomía conduce a la esclavitud. La historia, entre tanto, nos lo ha demostrado de sobra. Para los judíos, el cerdo es un animal impuro. Entonces, ser cuidador de cerdos es, por tanto, la expresión de la máxima alienación y el mayor empobrecimiento del hombre. El que era supuestamente totalmente libre se convierte en un esclavo miserable. Fíjense que en el modernismo está marcado por ese existencialismo que introdujo Jean-Paul Sartre, en el que la existencia precede a la esencia, es decir, yo puedo construir mi existencia como yo quiera y voy a ir alcanzando una esencia, es decir, no importa, no hay una esencia previa, no hay una esencia de ser humano previa que, como quien dice, marca cómo será el desarrollo apropiado de mí como ser humano. Para los existencialistas modernos no hay un modelo de ser humano, el modelo lo construyes tú como quieras, existiendo como tú quieras de manera autónoma. Es como ya la mayor caída de este modelo de la independencia que nos muestra Jesús a través de esta parábola. Entonces, por el contrario, el Papa Benedicto nos dice en su libro Introducción al Cristianismo que el hombre es, en vez de ser pienso luego existo, o como diría Jean-Paul Sartre, existo luego soy, es soy pensado, luego existo. Es decir, hay un molde mío que está en el pensamiento de Dios y al cual yo tengo que simplemente descubrir cuál es ese molde de mi ser. Y ya como cristiano, pues cuál es la parte del cuerpo de Cristo que pertenece a mí. ¿Qué parte de Cristo soy yo? Porque ese lugar ya está dado. Yo solamente tengo que descubrirlo y vivir en ese sitio. Entonces ya hay un molde que es lo que Dios pensó y soñó que yo fuera. Ese es el molde. Pero el ser humano caído lo que hace es que le da la espalda a ese molde
y empieza a crearse un molde propio. No necesariamente es un molde inmoral, puede ser un molde moral muy bueno, pero finalmente el ser humano está en el centro tratando de satisfacer su necesidad de poder ser para sí mismo alguien, digamos, que valga la pena existir. Entonces, tanto para mal como para bien, siempre que el ser humano se desliga de este soy pensado, luego existo, y además soy pensado, luego existo a cada momento. No es que ya Dios me pensó y ¡fum!, me mandó ahí a ver cómo de manera espontánea surjo, sino que ese soy pensado, luego existo está ocurriendo a cada momento, como ocurría con Cristo. Entonces, fíjense cómo aquí el ser humano, cuando hace de su propio ser un proyecto autónomo, incluso con cosas, ideas buenas, está saliendo, alienándose de sí mismo, yéndose a un país lejano, saliendo de mi verdadero ser, y siempre termino en la ruina completa. Al llegar a este punto, dice la parábola, que se produce la vuelta atrás. El hijo pródigo se da cuenta de que está perdido. Finalmente, su proyecto de ser queda en la ruina, no es capaz finalmente, y se vuelve esclavo y adicto a sus propias visiones, y esto le causa un sufrimiento indecible. Comprende que en su casa era un hombre libre y que los esclavos de su padre son más libres que él, que había creído ser absolutamente libre. Entonces recapacitó, dice el Evangelio, y esta expresión, como ocurrió con la del país lejano, repropone la reflexión filosófica de los padres de la Iglesia. Viviendo lejos de casa, de sus orígenes, dicen, este hombre se había alejado también de sí mismo, vivía alejado de la verdad de su existencia. Y para el Papa Benedicto XVI, este es el pecado, alejarnos de la verdad sobre nuestra existencia como criaturas y como hijos adoptivos de Dios. Entonces, su retorno, que es lo mismo que su conversión es retorno a esta fuente originaria de mi ser, y consiste en que reconoce todo esto y que se ve a sí mismo alienado, obviamente alienado del amor, alienado de la intimidad con el amor. Nosotros, esa intimidad, esa relación íntima con Dios, de la cual tiene su fuente mi ser, nosotros nos hemos salido de ahí y hemos también obviamente perdido la intimidad con nosotros. Nos da miedo esa intimidad con nosotros mismos. Se da cuenta entonces de que se ha ido realmente a un país lejano y que ahora vuelve hacia sí mismo. Esto me encanta porque la conversión es como un recuperar ese lugar dentro de mi ser que es lo mismo que intimidad con Dios. Pero en sí mismo, fíjense, es en sí mismo en donde encuentra la indicación del camino hacia el Padre, hacia la verdadera libertad del Hijo. Esto, este Padre y esta libertad de Hijo está en cada uno de nosotros y podemos regresar a ese santuario. Por eso se recupera algo, no es que el ser humano esté en crecimiento, sino es en recuperación de su verdadera esencia, en donde la mentira de un ser autónomo que nos lleva a la ruina, en un momento dado se vuelve tan
terrible que nos hace volver, porque además recordemos que en esta parábola hay un momento dado en que dice, y cundió el hambre en ese país. Es decir, esto es como una intervención divina en donde esa manera autónoma de satisfacer nuestras supuestas necesidades de felicidad y de identidad se truncan y cundió el hambre en el lugar. Y eso nos pasa, Dios por eso interviene en el mundo, todo aquello a lo que yo me he convertido, a lo que yo le he invertido mi vida, todo eso visible en donde yo quiero encontrarme a mí misma y a mi felicidad, finalmente no me satisface, cunde el hambre. Y eso nos pasa a todos en nuestra vida. Por ejemplo, el otro día me decía una persona que ella había ido donde una psicóloga y le había dicho pues que ella no se sentía capaz de enfrentar su vida familiar, ser madre de 5 hijos, con estas dificultades y viuda. Y entonces había ido donde la psicóloga, entonces claro, imagino a la psicóloga diciéndole, no, tienes que creer en ti, porque tú puedes, bla, bla, bla. No, esa conciencia de que no puede, ese se cundió el hambre en el país. Es decir, tratando el ser humano de poder enfrentar su vida solo, de poder ser mamá, de poder ser empresaria, lo que sea que quiera ser, no, finalmente no puede. Pero entonces el ser humano, ¿qué es lo que quiere? Poder, ¿verdad? Quiere poder enfrentar la vida solo. Eso es quiere en un país lejano poder encontrar la felicidad. Y desafortunadamente la psicología, digamos, que no considera al ser humano en este aspecto de su intimidad con Dios, pues nos puede llevar por el camino erróneo, ¿no? Que es, no, yo te voy a ayudar a que tú sí puedas, porque ahí está tu autoestima, que tú te valores, porque puedes, es mentira que no eres suficiente como te dijeron tus papás. No, no es mentira, lo que pasa es que no pasa nada. No te tienes que sentir mal de no poder, es que esa es la verdad. Simplemente regresa a la casa del Padre, vuelve a pedirle que te vista de hijo y podrás enfrentar el mundo, pero ya no en esta mentira de saliendo de la casa del Padre pudiendo enfrentar el mundo. Entonces Dios constantemente nos permite que en esa búsqueda fuera de la casa del Padre de nuestra felicidad y de nuestra identidad, Él permite que se frustre. No pude. Y eso hay que aprovecharlo. No para seguir tratando de fuera de la casa del Padre volver a ponernos en nuestros pies, sino para regresar. Esta es la conversión, en donde yo digo, no voy a seguir buscando la felicidad, ni mi identidad, ni mis roles sociales y familiares fuera de la intimidad con Dios. Y en mí mismo está la indicación, porque, pues primero porque Dios nunca nos ha abandonado, y segundo porque se nos dio el bautismo y los sacramentos, es decir, todo está ahí. Lo que pasa es que nosotros estamos alienados, separados de ese centro. Entonces, Él se arrepiente y empieza esta peregrinación interior. Entonces se convierte su vida en una existencia que se pone en camino para regresar a la intimidad con Dios, a la intimidad de la casa del Padre que está dentro de cada uno de nosotros. A través de todos los desiertos, vuelve a casa, a sí mismo y al Padre. Camina hacia la verdad de su existencia, y por tanto, aquí es donde Dios quita el pecado del mundo, quita mi separación de Él. Entonces, con esta interpretación existencial del regreso a casa,
Los padres nos explican al mismo tiempo lo que es la conversión, el sufrimiento y la purificación interna que esto implica. Es la purificación de toda esta ilusión nuestra de que nosotros podemos construir nuestra existencia. Y esto implica obviamente la muerte de esta mentira, la frustración de todos estos programaciones nuestras para buscar nuestra identidad fuera de Dios, incluso con buenas propuestas espirituales, digámoslo así. Es una interpretación existencial y una purificación en donde a veces solamente cuando nos hastiamos y estamos sufriendo las consecuencias de esta esclavitud a nuestra propia voluntad y a nuestras propias ideas de felicidad, es cuando nos decidimos a otra cosa, a que ese ser pensado luego existo llegue a ser una realidad y volvamos a recuperar esa dependencia de Dios. Luego vamos a ver cómo el Padre, aun cuando el Hijo estaba lejos, sale a su encuentro. Y por eso el Hijo puede volver. Mírame, descúbreme, curé tu corazón. Encuéntrate conmigo, sin huir de la verdad. Y vivo para ti, habité en tu orfandad, en lo tuyo de mi vida. Y tu herida es mi herida, venció mi amor, conviértete en mi agua viva. Cuando todavía estaba lejos, sale a su encuentro, escucha su confesión y reconoce en ella el camino interior que ha recorrido. Ve que ha encontrado el camino hacia la verdadera libertad. Así ni siquiera le deja terminar, lo abraza y lo besa y manda preparar un gran banquete. Reina la alegría porque el hijo que estaba muerto cuando se marchó de la casa paterna con su fortuna, ahora ha vuelto a la vida, ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Los padres de la Iglesia han puesto todo su amor en la interpretación de esta escena. El hijo perdido se convierte para ellos en la imagen del hombre, el Adán que todos somos. Ese Adán al que Dios le sale al encuentro y le recibe de nuevo en su casa. En la parábola, el padre encarga a los criados que traigan enseguida el mejor traje. Para los padres, ese mejor traje es una alusión al vestido de la gracia que tenía originalmente el hombre y que después perdió con el pecado. Ahora este mejor traje se le da de nuevo. Es el vestido del Hijo. En la fiesta que se prepara, ellos ven una imagen de la fiesta de la fe, de la Eucaristía festiva en la que se anticipa el banquete eterno. En el texto griego se dice literalmente que el hermano mayor al regresar a casa oye sinfonías y coros. Para los padres es una imagen de la sinfonía de la fe que hace del ser cristiano una alegría y una fiesta. Pero lo esencial del texto no está ciertamente en estos detalles. Lo esencial es sin duda la figura del Padre. Es la imagen original de la visión de Dios Padre que se encuentra en Oseas 11:1-9. Allí habla de la elección de Israel y de su traición. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales e incensaban a los ídolos. Así nosotros, cuando hacemos de nuestra identidad
un proyecto personal en donde nosotros somos los principales arquitectos y Dios tal vez está presente dentro del cuadro, pero es simplemente un ayudante de obra, pues tenemos una cantidad de ídolos, una cantidad de dioses a los que les rendimos pleitesía. Nos interesa mucho sentirnos de una manera determinada, poder controlar ciertas cosas en nuestra vida de una manera determinada. Pretendemos sentir que tenemos lo que necesitamos y que podemos ponerlo en práctica cada vez que lo requerimos. Y por eso estamos constantemente angustiados. Pero Dios, al vernos así, derrochando nuestra naturaleza, llevándola a la ruina, a la desfiguración, al ver, dice el Papa, cómo este pueblo es destruido, o sea, cómo cada uno de nosotros se destruye, dice: ¿cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso puedo abandonarte, Israel? Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti. Puesto que Dios es Dios, el santo, actúa como ningún hombre podría actuar. Dios tiene un corazón, se revuelve, por así decirlo, contra sí mismo. Aquí encontramos de nuevo, tanto en el profeta como en el Evangelio, la palabra sobre la compasión, expresada con la imagen del seno materno. El corazón de Dios transforma la ira y cambia el castigo por el perdón. Pero qué diferente esta actitud a la del hijo mayor que se quedó supuestamente en casa, pero que tampoco tiene esa intimidad con el padre. Y entonces, ¿qué hace? La imagen de él, del padre, es como de alguien que da órdenes. Y su rol como hijo es cumplir órdenes para recibir una recompensa. Y aquí vemos que no, que este banquete, este volvernos a revestirnos de la gracia, no es algo que nadie se haya ganado, no es una recompensa por buenas acciones. Dios no viene a nuestro encuentro porque nosotros hayamos hecho algo. Dice San Pablo que vino a nuestro encuentro y nos salvó cuando todavía éramos pecadores. Entonces, este regreso a nuestra casa es una acción de la gracia, porque fíjense la diferencia cuando las personas tenemos una visión de Dios como alguien que está juzgando el cumplimiento de normas para dar recompensas o castigos. Este Dios con corazón, que es muy diferente también al Dios de los filósofos, en donde simplemente es un pensamiento superior que creó el mundo. Este Dios tiene corazón y se conmovió, vino a nuestro encuentro, y por eso es posible el regreso a la casa del Padre, que somos cada uno de nosotros, para entrar en esta dinámica en donde Dios empieza a tener la palabra. La oración es darle a Dios la palabra, darle a Dios la primacía. Yo, en vez de tratar de construir y producir una Ana María, empiezo a recibirla de parte de Dios, aceptando que se frustren absolutamente todas mis ideas sobre quién debo ser y cómo debo serlo, y cómo debo ser mamá, y cómo debo ser programadora de la Radio María, etcétera, etcétera. Esa es la conversión. Yo me vuelvo, ocupo mi lugar de criatura y de hija,
y dejo que Dios sea el Padre. Te quisiera oído a mí, sin aquel dolor. Tú quisiste vivir a tu manera, pero no te abandoné, todo lo marqué. Y tu herida es mi herida. Que podamos realmente saber que tenemos un Padre bueno, en quien podemos confiar nuestra voluntad y nuestra vida, que Él cuida realmente de cada aspecto de ella, que nuestra libertad está en confiarnos, en podernos confiar a alguien, y que mejor que a este Padre amoroso a quien se le conmueven las entrañas como una madre. Si no descubrimos este rostro amoroso de Dios, que todo lo tiene y todo lo puede, y que no hay nada, ni siquiera un cabello de mi cabeza que se caiga sin que Él no lo permita, nunca podremos salir de esa esclavitud a la que el Papa Benedicto XVI le llama el culto a la angustia. No es Dios el que tiene que cambiar a través de nuestros ruegos. Somos nosotros los que debemos regresar a la casa del Padre para recobrar nuestra relación filial con Él. Relación filial es relación de hijos. Entonces, que hoy revisemos todas esas frustraciones que traemos y que Dios no está para que no tengamos esas frustraciones. A lo mejor Él ha influido para que se hayan frustrado nuestras programaciones emocionales de felicidad, nuestros proyectos, tanto personales como laborales como familiares. Pero no lo hace en ningún momento para dañarnos, lo hace para que ya desde esta tierra empecemos a vivir en el cielo, porque el cielo está dentro de nosotros. Están con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para darnos a cada instante todo lo que necesitamos y además de manera gratuita. Entonces, que nuestra Madre Santísima nos obtenga la gracia de que esta imagen de Dios nos atraviese hasta los tuétanos, para que podamos dejar la angustia, la preocupación que tanto ofenden a nuestro Padre Celestial. Bueno, queridos oyentes, me encomiendo a sus oraciones, les mando un abrazo fraterno. Gracias a las personas que intervinieron en el programa y Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María. Venció mi amor, conviértete en mi agua viva.